Vamos a ver un video resumen sobre las licitaciones públicas y luego vamos a comparar lo que hemos visto con lo que estamos avanzando y vamos a sacar algunas conclusiones. Entonces se los muestro en la pantalla. A ver, denme un momento. Bienvenidos a todos los amigos que siguen los cursos de capacitación de profesionales de IESO. En esta oportunidad quiero presentarles el curso que tenemos disponible sobre las modalidades de contratación, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo 0181, de las normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Asimismo, tocaremos las siguientes modalidades de contratación, como ser contratación menor y la contratación al apoyo nacional a la producción y empleo AMPE. En este curso vamos a abordar todas las diferencias y requisitos que requieren estos tipos de contrataciones. Asimismo, vamos a ver las diferencias que existen entre las modalidades de contratación de forma sistemática y cuáles son las unidades involucradas y los requisitos para llevar adelante un proceso de contratación. Comencemos. Para llevar adelante un proceso de contratación, primeramente se debe identificar la modalidad, la cuantía y el plazo de presentación de propuestas. Por ejemplo, para realizar un proceso de contratación menor, la cuantía establecida de acuerdo a normativa es desde bolivianos 1 hasta bolivianos 50.000 y el plazo de presentación de propuestas es de forma inmediata. Seguidamente tenemos la modalidad de apoyo nacional a la producción y empleo, AMPE. Esta se diferencia por tener dos tipos de cuantías. La primera, desde bolivianos 50.001 hasta bolivianos 200.000. Y la segunda cuantía, que es desde bolivianos 201.000 a bolivianos 1.000.000. Para la primera cuantía, el plazo de presentación de propuestas es mínima de 4 días hábiles. Y para la segunda cuantía, el plazo de presentación de propuestas es mínima de 8 días hábiles. La modalidad de licitación pública se divide en dos. La licitación pública nacional, con una cuantía establecida desde bolivianos 1.000.001 hasta bolivianos 40 millones. Y la licitación pública internacional con una cuantía mayor a bolivianos 40 millones. Para la licitación pública nacional se tiene un plazo de presentación de propuestas mínimo de 15 días hábiles. Y para realizar una licitación pública internacional se requiere un plazo de presentación de propuestas mínimo de 20 días hábiles, de acuerdo a normativa vigente. Asimismo, se tienen las modalidades de contratación por excepción sin límite de monto, así como también la modalidad de contratación por emergencias sin límite de monto y la modalidad de contratación directa sin límite de monto. Modalidad de contratación menor. Para realizar un proceso de contratación menor deberá seguirse el siguiente procedimiento. Unidad solicitante. La unidad solicitante deberá realizar las especificaciones técnicas de acuerdo a un precio referencial. Asimismo, deberá justificar el objeto y la finalidad de la contratación del bien o servicio. Por ejemplo, para la adquisición de un bien, este deberá contar con el sello de inexistencia de almacenes o activos fijos según corresponda. Asimismo, para solicitar un servicio no se requiere el sello de inexistencia. La certificación presupuestaria deberá ser remitida por la unidad de presupuestos. RPA. El RPA autorizará el inicio del proceso previa verificación de los siguientes documentos, como ser el POA y el PAC, cuando el proceso sea mayor a bolivianos 20.000.
área de adquisiciones. El área de adquisiciones, previo análisis del requerimiento y la cotización de la propuesta, si el proponente cumple con las condiciones establecidas, se emite la recomendación de adjudicación al RPA. El RPA adjudicará al proponente, quien será notificado para la presentación de la siguiente documentación. Para personas naturales, deberá presentar la siguiente documentación: carnet de identidad, NIT, SIGEP, certificados RUPE, cuando la contratación sea mayor a 20.000 bolivianos. Y las personas jurídicas deberán presentar la siguiente documentación, como ser el carnet de identidad del representante legal, el poder del representante legal cuando corresponda. Asimismo, deberá adjuntar el NIT, el SIGEP, el certificado de no adeudos a las AFPs, funda empresa y el certificado RUPE cuando el proceso de contratación sea mayor a bolivianos 20.000. El RPA firmará la orden de compra o servicio. Unidad solicitante. La recepción deberá hacerla la unidad solicitante con un personal calificado cuando éste corresponda. El adjudicado deberá remitir la entrega como constancia de recepción de lo solicitado según requerimiento. El área de almacenes deberá elaborar el documento de ingreso de bienes a almacenes según orden de compra. Asimismo, el área de activos fijos deberá elaborar el documento de ingresos a activos fijos, quien realizará la incorporación de los activos fijos adquiridos según orden de compra. Posteriormente, el área de adquisiciones elaborará el acta de conformidad y la unidad solicitante verificará y dará conformidad y firma del acta. Finalmente, el adjudicado remitirá la factura correspondiente para el proceso de pago. Cronograma de plazos del proceso de contratación AMPE. La norma solo regula los plazos mínimos para la presentación de propuestas y presentación de documentos para formalizar la contratación. Los demás plazos los define la entidad. Como habíamos visto anteriormente, esta modalidad se divide en AMPE menor a 200.000 bolivianos y AMPE mayor a 200.000 bolivianos. En el siguiente cronograma podremos establecer las actividades y días para llevar adelante un proceso de contratación, ya sea un proceso de contratación AMPE menor o un proceso de contratación AMPE mayor. Como primera actividad tenemos la publicación de la convocatoria. Entre el día 2 y 4 se podrán realizar actividades administrativas opcionales previas. El día 4 y 8 respectivamente, de acuerdo a la cuantía, es para la presentación de propuestas. El día 7 y 11 se podrá elevar el informe de evaluación y recomendación o declaratoria desierta. El día 8 y 12 se podrá realizar la adjudicación o declaratoria desierta. El día 9 y 15 se podrá realizar la notificación a la empresa o empresas adjudicadas. El día 13 y 22 se podrá presentar los documentos para formalizar la contratación. Y el día 16 y 25 respectivamente se podrá realizar la formalización de la contratación del proceso de contratación. Para adelante, un proceso de contratación AMPE se podrá seguir el siguiente procedimiento. La unidad solicitante, en primera instancia, deberá elevar el informe de justificación de compra y o contratación de servicio, mismo que será dirigido a su inmediato superior, informando de dicho requerimiento. Asimismo, deberá adjuntar las especificaciones técnicas de lo solicitado, como por ejemplo, para la adquisición de equipos de computación, este deberá ser emitido por el área de sistemas.
Para realizar un mantenimiento de vehículos y otros relacionados, este deberá ser emitido por el área de mantenimiento. Si fuese la contratación de servicio de imprenta, deberá adjuntar lo siguiente: el diseño impreso con el visto bueno del inmediato superior y el visto bueno de la dirección de comunicación. Asimismo, un CD con diseño final aprobado. Si fuese para otros bienes y servicios, la unidad solicitante deberá determinar las especificaciones técnicas. Asimismo, se deberá contar con una certificación del SENAPE para realizar alquileres o adquisición de bienes considerados patrimonio, previa certificación presupuestaria emitida por la unidad de presupuestos. Asimismo, deberá contar con una nota de solicitud de certificación presupuestaria e inicio de proceso de contratación que deberá ser dirigida al director administrativo financiero, adjuntando todos los documentos mencionados anteriormente. Unidad de presupuesto. Certificación presupuestaria. La unidad de presupuesto emite la certificación presupuestaria previa verificación del POA, presupuesto y el saldo disponible en la partida presupuestaria del gasto correspondiente. Área de adquisiciones. Nota de autorización de inicio de proceso de aprobación del documento base de contratación. Con proveído o nota, el RPA autoriza el inicio del proceso de aprobación del DBC, previa verificación de los documentos presentados y la inscripción del proceso en el Programa Anual de Contrataciones a través del área de adquisiciones. Asimismo, de no contar con la inscripción en el PAC, la unidad solicitante deberá solicitar la incorporación mediante nota dirigida a la Dirección Administrativa Financiera. Publicación de la convocatoria. El área de adquisiciones elaborará el documento base de contratación en base a las especificaciones técnicas o términos de referencia emitidos por la unidad solicitante. Asimismo, publicará el documento base de contratación y convocatoria del proceso de contratación en el SICOES. Memorándum de nombramiento de comisión de calificación. Se conformará esta comisión por la unidad solicitante y la unidad administrativa, la misma que será refrendada mediante memorándum y autorización del RPA. Presentación de propuestas. Los proponentes remitirán sus propuestas según cronograma establecido en el documento base de contratación al área de adquisiciones, donde se registrará la fecha y la hora de la presentación de la propuesta. Apertura de sobres. La comisión de calificación realizará en acto seguido al cierre del acta del libro de propuestas en el lugar y fecha establecido en el documento base de contratación, aplicando la metodología presenta-no presenta. Informe de calificación. La comisión de calificación, en sesión reservada, realizará la calificación de evaluación de documentos y propuestas bajo la metodología cumple-no cumple y aplicando el método de evaluación establecida en el documento base de contratación. Asimismo, elevará el informe que será dirigido al RPA dentro del plazo determinado en el cronograma del documento base de contratación. Unidad administrativa o unidad jurídica. En base al informe de calificación, el RPA adjudica o declara desierto el proceso de contratación. La unidad administrativa elaborará la nota de adjudicación y notificación o declaratoria desierta para procesos AMPE menor. Asimismo, la unidad jurídica elaborará la resolución de adjudicación o declaratoria desierta para procesos AMPE mayor. Área de adquisiciones o unidad jurídica. Presentación de documentos para elaboración de orden de compra y o servicio o suscripción de contrato. El proponente deberá presentar los documentos solicitados en el documento base de contrataciones en función al formulario A1, numeral 2 de la presentación de documentos, al área de adquisiciones cuando se suscriba orden de compra y o servicio y a la unidad jurídica cuando se suscriba contratos. Nota de solicitud de elaboración de contrato.
El área de adquisiciones emitirá mediante nota de solicitud al área jurídica para la elaboración de contrato. Unidad jurídica. Acta de verificación de documentos originales. La unidad jurídica realizará la verificación de legalidad de los documentos presentados por el proponente, adjudicado, para la suscripción del contrato según el Decreto Supremo 0181 en su artículo 37, inciso E. Elaboración de contrato. El área jurídica elaborará el contrato y se emitirá al RPA con la firma del proponente adjudicado. Suscripción del contrato. De la misma forma, el RPA suscribirá el contrato. Área de adquisiciones. Memorándum de nombramiento de la Comisión de Recepción, misma que estará conformada por la unidad solicitante y la unidad administrativa mediante memorándum y suscrita por el RPA. Unidad solicitante. Recepción de bienes y o servicios. El adjudicado realizará la entrega del bien o servicio solicitado y presentará la nota de remisión y garantías solicitadas en las especificaciones técnicas del documento base de contrataciones. Acta o informe de conformidad o disconformidad. La comisión de recepción elaborará el informe de conformidad o disconformidad según lo establecido en el artículo 39 del Decreto Supremo 0181 de las normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Ingreso y recepción de bienes. Se realizará el documento de ingreso de bienes a almacenes según orden de compra. Asimismo, el documento de ingreso de activos fijos, quien realizará la incorporación de los activos adquiridos según orden de compra. Facturación. El adjudicado deberá emitir la factura correspondiente por el bien o servicio. Finalmente, los documentos necesarios para el proceso de pago son los siguientes. La unidad solicitante deberá emitir la siguiente información. Documento en original del proceso de contratación, emitida por el área de adquisiciones. La nota de adjudicación o resolución de adjudicación. El contrato. El memorándum de designación de la comisión de recepción. La nota de entrega. El acta o informe de recepción y conformidad emitida por la comisión de recepción. El ingreso a almacenes o activos fijos, según corresponda. La póliza o boleta de garantía, si corresponde. La fotocopia del NIT, fotocopia del registro beneficiario SIGEP, factura original y la nota de solicitud de pago, mismas que deberán ser remitidas al área de contabilidad para su posterior pago. Gracias amigos por seguir nuestros cursos de capacitación en nuestro canal Profesionales de IESO. Hasta la próxima. Bien, jóvenes, ya hemos podido apreciar ese video que resume cómo es el sistema de contratación que se tiene aquí en el medio. Y vamos a ir relacionando algunas cosas que hemos visto con lo que estamos avanzando, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es ir al texto. Bien, vamos a ir aquí. Bien, habíamos quedado en esta parte.
algunos documentos que se nos piden y que se tiene que presentar en calidad de fotocopia, balance general, declaración jurada de pago de impuestos y fotocopia de recibo o de pago de compra de pliego de condiciones. En algunos municipios esto ya no es así, sino que va variando dependiendo al municipio. Documentos de propuesta técnica de servicios de supervisión técnica. Entonces ahora vamos a ver cómo es las propuestas para el asunto de la supervisión. Pueden haber proyectos que sean lo suficientemente grandes donde se requieren donde se requieren contratar los servicios de una empresa supervisora. Y esta empresa supervisora tranquilamente puede hacer el trabajo de supervisión de la obra en cuestión. Entonces, es casi el mismo procedimiento, solo que en el caso de los formularios y algunas cosas que se requieren van cambiando, porque el trabajo no es lo mismo que la construcción, sino el trabajo es la supervisión propia del obra. Entonces, primero tiene que presentar la experiencia general de la empresa. Cuando hablamos de la experiencia general, no se refiere a trabajos similares solamente, sino que se refiere a cualquier otro tipo de trabajo, en este caso de supervisión, que haya tenido la empresa. Y cuando se habla acerca de la experiencia específica, se refiere a trabajos específicos que dicha empresa ha podido realizar. Entonces, esa es una diferencia importante entre lo que es la experiencia general y lo que es la experiencia específica. Entonces, experiencia específica se refiere a trabajos iguales, ¿sí? Si es alcantarillado, tiene que ser de alcantarillados. Si es agua potable, con agua potable. Si es caminos, con caminos, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos documentos al principio se presentan en fotocopia, ¿sí? Pero cuando ya viene la oportunidad de proceso de adjudicación, presentar documentación, se presentan los originales como respaldo o por lo menos fotocopias legalizadas. También se tiene que tener experiencia general y específica en el mismo sentido del gerente de proyecto o en este caso del supervisor. O sea, habíamos dicho que cuando hablamos de experiencia general, es la experiencia de cualquier otro tipo de obra y la específica de obras iguales que haya tenido participación el gerente o el supervisor. Entonces, esos son los formularios A7 y los A8. Bien, más adelante. La propuesta técnica tiene que tener los siguientes aspectos. Primero, concepto, a qué se está a uno presentando, enfoque, objetivos, metodología y también plan de trabajo. Entonces, esto es tanto en el caso de cuando se presenta para contratación de obras, para construcción, y también es aplicable para el caso de supervisión. Entonces, se tiene que escribir cuál es la metodología de construcción o supervisión que se va a realizar y cuál es el plan de trabajo que se pretende hacer, ¿sí? Entonces, es importante describir esto. Documentos de la propuesta técnica de la contratación de obras públicas. Experiencia general de la empresa y experiencia específica, esto ya habíamos visto. Y está hablando acerca de la experiencia, dice, en obras similares, tanto de la empresa como de los profesionales propuestos. Se considera en la similaridad de ítems significativos, es decir, que sus costos totales
tengan una incidencia superior al 10% del costo total de la obra, ¿no? Entonces también tienen que estar los montos iguales o superiores, ¿no? Y si es menos, por lo menos menos del 10%. El personal clave se refiere a la gente que va a trabajar ahí, clave, depende del precio referencial de la obra. En el caso de ser mayor de 500.000, el personal clave será el superintendente de obra y sus técnicos especialistas que requiera la obra. Entonces, con licitaciones arriba de los 500.000 bolivianos, se pide un superintendente de obra. Pero lo que está abajo de 500.000 es suficiente un residente de obra y o quizás otros especialistas como topógrafo y personal afín, ¿no? A la tarea que se va a realizar. Entonces, ese es un marco de referencia, ¿no? Un límite de referencia, los 500.000 bolivianos. Arriba de los 500.000, superintendente de obra, y abajo de los 500.000, no es necesario un superintendente de obra. Hablemos un poco acerca de la experiencia general y específica del superintendente o residente. Si es un proyecto de más de 500.000 bolivianos, entonces tienen que haber los dos, tanto superintendente como residente. Pero si es menor a 500.000, solamente residente, ya no es necesario un superintendente. Pero en el caso de que se requiera un superintendente y un residente, los dos tienen que tener experiencia, tanto general como específica, ¿sí? Obviamente del superintendente tendría que ser mayor, porque al final el superintendente es como un jefe encargado de la obra que está por encima del residente. Entonces su currículum también tendría que estar a ese nivel, ¿sí? Entonces no puede ser al revés, ¿no? Que el residente tenga mejor currículum que el superintendente. Otro detalle en la propuesta técnica es el equipo que se va a utilizar. Entonces, a veces las alcaldías ponen un equipo mínimo requerido, ¿sí? Incluso hasta ponen la potencia o la capacidad del equipo mínimo. Entonces, la empresa que se está adjudicando o se está proponiendo hacer el trabajo, tiene que presentar un equipo igual o mejor del que se requiere, no menor. Y ahí puede poner en su lista de equipos el equipo que se está comprometiendo a presentar. Incluso podría haber contratos de alquiler y demás, que en características técnicas el equipo es igual o mayor al que se requiere. Bien, también hablamos acerca de la metodología de trabajo, ¿sí? Entonces, esta metodología es un documento en el que se describe la forma en cómo va a enfrentar la obra. Y eso es algo que ustedes, no, no es ustedes, sino los chicos de maquinaria hacen esto, sino que eso es algo que siempre se tiene que hacer. Cuando se agarra una obra, se tiene que pensar cómo se va a empezar a trabajar, la cantidad de equipo, el número de frentes de trabajo, como si es pavimento rígido, por dónde se va a empezar, por dónde se va a salir, si es alcantarillado, por dónde se va a empezar. El alcantarillado no puedes empezar donde sea, sino que la forma de empezar el trabajo tiene que ser estratégica y tiene que ser de forma sistemática. Entonces, tiene que haber una metodología de trabajo para cualquier obra que se va a realizar. Y por supuesto, un cronograma de actividades. Entonces, con este cronograma se va a poder hacer un seguimiento, ¿sí? De la obra y de todas las actividades que se van a ir realizando. Entonces, es importante que esté descrito este cronograma de actividades. Muy bien.
Y más adelante. Esto es muy importante. A ver, ¿quién lo va a leer? Ariel Claros Terceros, ¿puedes leerlo, por favor? No está disponible. A ver, Eduardo, ¿estás ahí? Chaca, Sí, jefe. adelante. Tanto la experiencia general como la específica de la empresa, los documentos respaldados son las fotocopias de las actas de recepción definitiva o provisional de las obras que se incluyen en dichos formularios. En el caso de que la obra estuviera en conclusión o ejecución, el documento de respaldo es el contrato que se firmó con la empresa contratante. Bien, entonces aquí dice que se pueden entregar como respaldos en las experiencias actas. Entonces, primero viene el acta de entrega provisional y después la acta de entrega definitiva. Aquí menciona que hasta se podría incluir documentos de respaldo del contrato que se ha firmado de una obra que está en ejecución, pero eso no es aplicable ya a los municipios. Ahora, lo único que es aplicable son las actas de entrega definitiva. Eso ya son documentos que respaldan que la empresa tiene experiencia, tanto general como específica. Entonces, esa es una aclaración que hay que hacer. Actas. Entonces, una acta significa que ha concluido satisfactoriamente con todos los trabajos y ha cerrado un proyecto. Entonces, una vez que alguien cierra un proyecto, entonces tiene derecho a hacer el acta de entrega definitiva. Entonces, eso es importante. La mayoría de los municipios, gobernación, FPS y demás, siempre se basan en actas de entrega definitiva, ya no provisional ni firma de contratos, ¿no? Bien. Vamos a ver esto de acá. A ver, David Chongara, por favor. Ya, Por otra parte, en la experiencia general y específica de los profesionales propuestos, superintendente de obra y los especialistas asignados para la ejecución de la obra, se tienen los mismos criterios de calificación en relación a los de la empresa. Generalmente, el respaldo de las obras en las cuales participaron dichos profesionales son las fotocopias de los libros de órdenes en los cuales debe figurar el nombre del profesional en el caso del superintendente residente y en el caso de los especialistas, el respaldo a presentar son las copias de los certificados de trabajo que se le otorgan, que se le otorgaron al profesional en oportunidades anteriores. Bien, ¿no? Entonces, la experiencia general y específica de los profesionales que se está planteando, también se requieren certificados de trabajo, ¿sí? No solamente tienen que tener actas de la empresa, sino certificados de trabajo donde la empresa certifique que tal persona ha sido residente o superintendente de tal obra. Eso era en el pasado. Pero ahora cuando se ejecutan las actas, o sea, se elaboran las actas de entrega definitiva y provisional, ya lleva el nombre del residente y las actas están disponibles en sistema del SICOES, ¿sí? Uno puede entrar al SICOES y puede ver ahí las actas. Por ejemplo, una empresa puede presentar a un profesional que tiene una tremenda experiencia y quizás el municipio decide investigar su experiencia si es legal. Entonces,
puede entrar al SICOES, busca esas obras y ahí puede ver las actas. ¿Quién es el que ha sido residente en esa obra? ¿Quién ha hecho esto y demás? Y si esa acta que se tiene no es igual a la que presenta el proponente, entonces la del proponente es falsa, ¿no? Entonces ahora ya es así, ya desde hace algunos años. Cuando se concluyen los proyectos, todas esas actas y otros formularios importantes están en el SICOES y uno los puede ver, ¿sí? Y las actas de entrega provisional y definitiva ya tienen con nombre del residente o superintendente de obra. Bien, porque antes se compraba experiencia. Entonces alguien era primate, no sabía nada, o no tenía experiencia y compraban experiencia. Se hacían dar certificados de trabajo y actas de otras empresas, como diciendo él ha participado en un proyecto de 20 millones, de 11 millones, a fin de cumplir, ¿no? Y tener más puntaje en una licitación. Y así hacían pasar, ¿no? Pero ahora que ya tienen las actas con nombre y apellido de los que están trabajando y están en sistema, ya no es posible hacer eso, ¿no? Entonces las cosas han ido cambiando. Documentos necesarios en el sobre B, esto ya no es así, sino que en vez de que haya un sobre A y un sobre B, simplemente es un solo sobre. Y ahí viene la propuesta económica y los formularios B. Entonces, la propuesta económica eh, dice, se refiere a las garantías de cumplimiento de contrato, protocolización, impuestos. Esto ya es cuando uno ya firma contrato, ¿no? También cronograma de desembolsos tiene que incluir sobre cómo esperan que le paguen, ¿sí? Y el monto solicitado como anticipo. Esto es pero ya cuando se hace como contratación. Por eso esto ya ha cambiado, no es así ya, sino es distinto. En el caso de obras públicas, esto seguramente es para supervisión técnica. Ya. Entonces aquí ya estoy yo mal. Esto es para supervisión técnica. Entonces, en el caso de supervisión técnica, el supervisor no trabaja solo, sino que tiene otros profesionales que le ayudan. Tiene un asistente, tiene topógrafo, tiene arquitecto, no sé, algún personal afín al trabajo que se está supervisando. Y estas personas dependen del sueldo que cobra el supervisor. Entonces cobra el supervisor y puede pagar a esta demás gente. Por eso tiene que tener una planilla de pago de salarios al personal requerido por la empresa consultora y también todo el material que se necesita para la correcta supervisión del trabajo. Puede ser equipo topográfico, cosas de laboratorio, vehículos, material de escritorio y cosas por el estilo. Y también garantías. El supervisor también presenta boletas de garantía. Boletas de garantía de cumplimiento de contrato en el sentido de que él se compromete a estar toda la obra hasta que termine. También necesita protocolizar su contrato, que es un aspecto legal, y paga también impuestos, ¿sí? Entonces no es así nomás. También tiene que tener un cronograma de desembolsos para ver cómo va a ir cobrando de acuerdo a la planillación de la empresa y también un cronograma de trabajo para que se le pueda hacer un seguimiento. Y muchas veces la supervisión solicita un anticipo, pero que también tiene que presentar boleta de correcta utilización del anticipo. Así que este asunto del anticipo ha quedado ya un poco anticuado, porque si se pide dinero líquido como garantía para recibir el mismo dinero, al final uno simplemente termina pagando las comisiones bancarias y no tiene ningún beneficio, ¿no? Así que este asunto del anticipo ya no es tan aplicable. Ahora, si estamos hablando de obras públicas,
En este caso ya no hay sobre B, sino sería la otra parte de la propuesta. Entonces, primero tiene que tener la parte de la presentación de la propuesta económica, o sea, cuánto la empresa está ofreciendo el trabajo, ¿sí? Y después se tiene un presupuesto general y el análisis de precios unitarios, de acuerdo a los volúmenes de obra. También necesita un cronograma de desembolsos y también que está relacionado al avance de la obra. Entonces, cada cierto porcentaje tiene que haber cierto pago. Entonces, eso se establece como cronogramas. Bien. Aquí también se habla acerca de la garantía de seriedad de propuesta. A ver, vamos a leer esto. A ver, Leandro López, ¿estás ahí, por favor? Por otra parte, vale la pena señalar que cuando se prepara una propuesta, uno de los documentos originales a presentar es la garantía de seriedad de propuesta, con carácter irrevocable y de ejecución inmediata. Esta garantía puede ser ejecutada en los siguientes casos. A. Cuando el proponente retire su propuesta en forma posterior a la hora límite fijada para la presentación de propuestas. B. Cuando la propuesta sea adjudicada y el proponente no suministre los documentos originales o fotocopias legalizadas que confirmen las fotocopias simples de su propuesta. Cuando el adjudicado no presenta la garantía de cumplimiento de contrato. Bien. Entonces, fíjense las modalidades que se tiene para la ejecución, ¿sí? Cuando se retira la propuesta, ¿ya? Eso es para seriedad de propuesta. Cuando la propuesta sea adjudicada y el proponente no suministre los documentos originales o fotocopias legalizadas, o cuando el adjudicario no presente la garantía de cumplimiento de contrato, que eso es una boleta. ¿Sí? ¿Cuánto es el monto de la garantía de seriedad de propuesta? ¿Qué porcentaje es? Del 1%. 1%, ¿no? Bien. O cuando el adjudicario no acepte firmar el contrato en el plazo estipulado, ¿no? Ahora, pero también la garantía de seriedad de propuesta es devuelta por la entidad contratante. Y aquí hay algunos casos donde se puede devolver esto, ¿sí? Primero, cuando se declare desierta la convocatoria, ¿sí? Cuando la propuesta haya sido rechazada, ¿sí? O cuando el convocante solicite la extensión del periodo de validez de las propuestas y el proponente rehúse aceptar la solicitud, que está en su derecho, ¿no? Cuando se comunique oficialmente la adjudicación, excepto al proponente adjudicado. Ya cuando te dicen otro ha ganado y está adjudicado, entonces ya devuélvame entonces mi boleta, ¿no? O cuando se suscribe el contrato al proponente adjudicado. Pues muchas veces solamente se acepta este último, ¿sí? Y este de acá, cuando se declare desierta y cuando se suscribe el contrato. Ya porque a veces cuando se
comunica oficialmente una adjudicación, entonces no significa de que ya se va a firmar contrato, porque puede ocurrir algo en el proceso de contratación, tal vez el consejo no está de acuerdo y declaran desierta, aunque ya estás adjudicado, ¿sí? Porque cuando tiene cierto monto, sube a consulta al consejo municipal y el consejo puede que no quiera, ¿no? Y te pueden decir, no, pero eh, esto, el otro y demás, y al final la situación va a empeorar, ¿no? Inge, disculpe, cuando se declara desierto es cuando nadie se adjudica al STECOMS. Em, no, no siempre, Leandro. Se declara desierta cuando puede que haya 5 proponentes y ninguno califique para hacer el trabajo. Y si se rechace a los 5, entonces se declara desierta. ¿Entiendes? Y también podría ser porque nadie se ha presentado. Es otra opción. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Veamos más. A ver, denme un momento, por favor. Bien. Entonces, veamos los términos de referencia, supervisión técnica. Cuando se realiza lo que es la supervisión técnica, los antecedentes que se han dado lugar a la realización del estudio o del proyecto, ¿sí? Es como una especie de breve resumen histórico a lo que ha llegado a la elaboración del proyecto, el tipo de supervisión técnica que se espera realizar y se tiene que señalar claramente el alcance del mismo, que puede ser que los vecinos o la comunidad pueda tener estos servicios y estas comunidades. Y el proyecto tendría que, si es necesario, acomodarse como para que pueda cumplir los objetivos finales, ¿sí? La localización precisa de dónde se realizará la supervisión técnica. Esto es importante porque el proyecto puede ser extenso o hasta incluso podría incluir varios municipios y se tiene que también tomar en cuenta eso. El contenido y el tipo de informes mínimos que deberán tener, que realizará el supervisor, el plazo de realización de la supervisión y toda una explicación acerca de las responsabilidades que éste adquiere al momento de firmar el contrato. Entonces, eso es en la parte de la supervisión. Bien, ahora veamos lo que implica las especificaciones técnicas en el campo de las obras públicas. ¿Sí? Bien. Entonces, en este asunto de las obras públicas, a ver un ratito. A ver un momento. Bien, continuamos.
Las especificaciones dentro de las obras públicas, ¿no? Ahora, cuando hablamos de especificaciones técnicas, jóvenes, ¿a qué nos estamos refiriendo? Esto es importante que entendamos correctamente el concepto. ¿A qué nos referimos con especificaciones técnicas? A los ítems, a los diferentes ítems que va a haber en el proyecto. No, Leandro. Por ejemplo, si hablamos de una camioneta, David, ¿cuáles podrían ser las especificaciones técnicas de una camioneta? El modelo, digamos, la marca, la capacidad, Bien, incluso el consumo de gasolina, etc. cuando hablamos de algo técnico, tal vez no nos referimos al color, a la marca, al modelo, no. Si no estamos hablando tal vez de la capacidad, la cilindrada, la potencia, el consumo, ¿sí? El tamaño del motor, cosas así, ¿no? Las dimensiones, medidas, ancho, alto, largo y demás, ¿no? Entonces a eso nos referimos con especificaciones técnicas. Ahora, en el caso de una obra, Leandro, no tendría sentido hablar de los ítems, sino Volúmenes. ¿de qué hablaríamos? Los volúmenes. Sí, volúmenes. La tecnología, como dice ahí, la calidad y otros detalles que son esenciales, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un alcantarillado, un detalle técnico de la matriz, ¿cuál sería? Del tubo matriz, ¿qué sería un detalle técnico? El diámetro en G de la tubería. Eso, el tipo de tubería, o es el mismo todos los tipos de tubería. No. A ver, un tipo es esquema 40. ¿Conocen otro tipo de tubería? O eso nomás hay. Hay 3 esquemas, pero me he olvidado sus nombres. Hay el clase 9, clase 15, SDR 35, SDR 41. ¿Sí? Entonces hay diferentes tipos de tubería. Entonces la diferencia está en el espesor de la pared del tubo. ¿Sí? Entonces esa especificación técnica es importante porque no cuesta lo mismo un clase 15 que un esquema 40, es casi el doble de precio. Serán el mismo diámetro, pero la diferencia de precio es casi el doble. ¿Por qué? Por el espesor de la pared. Ambos son PVC, ¿sí? Pero el espesor de la pared es distinto. El esquema 40 siempre es más duro. Entonces, a eso nos referimos con lo que son especificaciones técnicas. Estas tienen que ser claras y precisas, ¿sí? Entonces, como dice acá, es indispensable para que los licitantes puedan responder en forma realista y competitiva a lo solicitado por el contratante, sin tener que condicionar su propuesta. Entonces, es importante que todo esto se tome en cuenta, ¿no? Bien, vamos a ver más.
Ahora entremos a otra sección que es el sistema de calificación, pero en el caso de la supervisión técnica. Entonces también aquí está el método cumple o no cumple, ¿sí? Entonces hay un formulario que es el B1, que es evaluación de propuesta, que está también en este anexo de este documento, donde ahí se pide si tiene o no tiene estos documentos. A ver, en un momento, por favor. Ya, disculpen, jóvenes, una llamada de última hora. Entonces, este documento de evaluación simplemente es para verificar si cumple o no cumple. Esto se hace en el momento de la apertura. ¿Alguna vez, me imagino que sí, algunos de ustedes ha estado en alguna apertura o ha participado de una apertura? A ver, yo ya sé quién, dónde está. Eduardo, ¿tú has estado en alguna apertura? Sí, Inge. Entonces, esto del cumple y no cumple, ¿has visto? Sí, claro, ahí no, o sea, cuando digamos tocaba la empresa, entonces ahí con el formulario, ¿no? Si cumplía o no con el formulario, entonces, según eso, ¿no? Dictaba, entonces, si cumple o no cumple, nos decía. Claro. Y es algo rápido, ¿no? O es Sí. sí o es no. Así, ¿no? No, no medio sí o no, o medio no, es sí o no. Hay Claro, el otro, fórmula, como estás revisando el otro técnico igual, el otro está anotando, ¿no? Está tiqueándonos en el cuadrito que tiene que tiquear nomás. ujú, Cumple, claro, no cumple, ¿no? sí. Y una revisión profunda en la segunda etapa de la revisión, ahí es cuando se ve si el formulario es apto o no es apto. Entonces aquí simplemente se pone si hay o no hay formulario. ¿Hay boleta o no hay boleta? Entonces si hay, está bien.
Y cuando viene la segunda etapa, cuando ya es en privado, ahí se revisa si la boleta es legal, si está bien esto, si los documentos están bien, si no hay nada falsificado, porque a veces ha pasado que incluso hasta han presentado boletas falsificadas, ¿sí? Incluso boletas de anticipo del 20% falsificadas, ¿no? Donde supuestamente la boleta dice que tienen dinero en el banco, cobran el anticipo, la empresa que se ha adjudicado y desaparecen, ¿no? Y la boleta había sido falsificada, ¿no? Entonces, alguna vez ha pasado eso, ¿no? Inge, Entonces, eso, Inge, eso hicieron con los proyectos que primero que aparecieron los Evo Cumples. En esa época hicieron eso, tenían falsificado, porque solamente pedían entonces sacaron anticipo y se parecían, ¿no? Esa época han hecho. mm, claro, y eran anticipos del 50%, ¿no? No eran el 30% ni el 20%. En Evo Cumple eran el 50%, ¿no? Era harto, ¿no? Pero eso ya no pasa, era dinero venezolano, ¿no? Debo cumple. En fin. También hay el sistema de puntaje. Este es importante, el sistema de puntaje. Dice que este sistema se realiza calificando sobre 850 puntos. Se evalúa la propuesta en base a diferentes criterios, como sea la experiencia de la empresa, desde el punto de vista de la antigüedad, monto facturado, experiencia del personal propuesto, propuesta técnica que incluye concepto de la propuesta, enfoque, alcance de trabajo, plan de trabajo, etc. O sea que en su personal clave puede que lo mínimo sea 2 años de experiencia. 2 años de experiencia le dan 2 puntos. Sí, menos de 5 años de experiencia y más de 2 años, o sea, entre 2 y 5, le dan 3 puntos. Pero si tiene más de 5 años de experiencia, le dan 5 puntos. Entonces el puntaje también puede ir de acuerdo a la experiencia del personal clave y lo mismo de la empresa. En el caso de la supervisión, por ejemplo, si tiene una movilidad del año, le dan 10 puntos, por decir. Pero si tiene una movilidad de 2 años anteriores, le dan 5 puntos nomás. Y si tiene una movilidad de 10 años para abajo, entonces solo le dan 1 punto. Entonces, el puntaje va de acuerdo también a lo técnico, ¿sí? Y también podría ir dependiendo al monto facturado. Si se suman en su balance todo lo facturado en toda su gestión y se alcanza tantos millones, tantos puntos. Si sobrepasa tantos millones, tanto puntaje. Entonces, la idea es de que las empresas van sumando puntos y el que tenga más puntos suele ganar. O el que tenga mayor o mejor plan de trabajo, un mejor enfoque de cómo realizar la obra, también tiene un mayor puntaje. Entonces, también hay eso, ¿sí? Eso es sobre 850 y el resto es sobre 150, en total hace 1000 puntos, que es la propuesta económica. Entonces, aquí hay una fórmula donde se multiplica un porcentaje de los 150 para ver si tienen los 150 o menos. Esto era antes, jóvenes, pero ahora ya no se maneja sobre 1000 puntos, se maneja todo sobre 50 puntos, ¿sí? Entonces, este tipo de propuestas cada vez va cambiando, pero se establece con la misma base, con la misma idea, solo que cambia. Ahora que ya ha pasado un tiempo, posiblemente ya ha cambiado. Todavía no he visto, pero probablemente haya cambiado algunas cosas, ¿sí? Entonces, según lo que estoy viendo, ahora parece que todas las propuestas tienen puntaje. Ya no es simplemente precio más bajo, sino que ya vienen con puntaje todo. Todo es con puntaje. Entonces, es otra modalidad que va cambiando. Y depende también del municipio de cómo quiere aplicar estas nuevas instrucciones. Entonces, eso va variando. Bien.
Bien, jóvenes, saquemos una evidencia, por favor. Pueden prender las cámaras. No van a encontrar ya apoyos. Puro espaldas, lavadilla, nomás ya, hasta ahora. No, Eddie. Bien, jóvenes, nos vemos más tarde a las 8:30. Nos vemos.